Buenos días, vamos a continuar con la clase de LaTeX, específicamente con el apartado de gráficos. Debemos recordar que en LaTeX existen básicamente tres tipos de gráficos. Pueden ser parte de un documento LaTeX de tres maneras diferentes. Número uno es usar las instrucciones estándar de LaTeX y utilizarlos en el entorno Picture. Número dos, usar un paquete de gráficos para dibujar dentro de un documento. Y tres, usar un paquete para importar algún gráfico estándar. En esta clase vamos a enfocarnos en los puntos 1 y 2 porque la tercera opción ya se vio. El entorno Picture. Si todo lo que se desea es una serie de cajas y flechas, se puede hacer con Fbox y las flechas en modo matemático, como vemos a continuación. Marcamos nuestra instrucción Fbox con los textos dentro, después una flecha que apunta a la derecha, y luego otro texto y otra flecha que apunta a la derecha, y aquí podemos ver el resultado. Usando también Framebox en lugar de Fbox se produce el mismo resultado. Sin embargo, Framebox tiene dos argumentos opcionales para controlar tanto el ancho de la caja como la posición del texto dentro de ella, como aquí podemos ver. Aquí podemos ver el ancho que estamos determinando para que todas las cajas sean del mismo largo, 2 centímetros, y la posición del texto como un argumento en L, C o R, es decir, left, center y right, como aquí podemos ver. Aquí es el texto que le ponemos a cada una de las cajas. También combinando Parbox con Framebox se pueden crear diagramas verticales como en las figuras 1 y 2. Aquí lo podemos ver. Aquí tenemos nuestras figuras, arriba, en medio y abajo, y aquí tenemos el texto asociado. Les recomiendo que lo ejecuten, lo escriban y lo ejecuten para ver cómo funciona. El entorno Picture se utiliza para hacer dibujos compuestos de texto, líneas y flechas, así como curvas simples. Este entorno está asociado con instrucciones implementadas en LaTeX. Primero, se establecen las unidades de dimensión usadas y se especifican usando el tipo de unidades que vamos a tener. Entonces, ajustar longitud o set length, unit length y las unidades de dimensión. Segundo, se debe crear el área donde se va a dibujar. Entonces, declaramos el entorno Begin Picture con el tamaño en X y en Y, así como el origen de las coordenadas que vamos a tener. Por ejemplo, nosotros declaramos un Begin Picture y un End Picture y vamos a poner como texto estos elementos: ajustar la longitud a 1 milímetro de longitud, de unidad de longitud. Entonces, cuando digamos Begin Picture y End Picture, este 20-40 se va a traducir en 20 milímetros por 40 milímetros. Podemos usar centímetros, podemos usar pulgadas, píxeles, etc. Si nosotros queremos enmarcar el dibujo, la distancia entre una Fbox y el dibujo es de 3 milímetros por omisión. Nosotros podemos cambiarlo, pero con esto para la mayoría de los casos es útil. Aquí vemos un ejemplo de Begin Picture con 200 unidades en X y 110 unidades en Y, y estamos definiendo que nuestro origen de coordenadas va a estar en menos 100 y 10. Es decir, esto nos va a generar un código que al pasarlo por el entorno LaTeX, por el revisor de LaTeX, nos va a generar, a partir de nuestro origen, de nuestro centro, de nuestra página, va a poner un marco de canvas de 200 por 110. Aquí está, aquí empieza mi origen y lo lanza hacia acá, hacia la derecha y hacia arriba. Sin embargo, cuando yo le pongo, como podemos ver aquí, que el centro de este canvas va a ser menos 100 y 10, este origen, que es el origen real, va a ser desplazado menos 100 unidades y menos 10, y entonces los dibujos que yo haga van a estar centrados, no van a partir de aquí hacia la derecha, sino que van a estar centrados. Hay que recordar esto cada vez que se esté trabajando con el entorno Begin Picture. El entorno Picture puede utilizar coordenadas X y Y, y la forma más sencilla de utilizar estas coordenadas es con la instrucción put. Nos va a poner, en este caso, en estas coordenadas, el componente que nosotros debemos utilizar. ¿Qué componentes son los que podemos utilizar con put? Podemos utilizar elementos matemáticos, texto,
o incluso instrucciones para generar círculos, líneas, vectores, etcétera. Aquí tenemos un ejemplo ya con todos los elementos desde un entorno Figure con los ajustes de centrado y la instrucción de ajustar longitud. En este caso vamos a utilizar milímetros. Después ya viene el entorno Picture. Utilizamos la instrucción Put para poner un solo elemento, que es este diamante, y ya podemos tratar ya a este entorno como un elemento flotante, ya que podemos asociarle un caption y un label antes de acabar con Figure. Otros elementos para el entorno son, por ejemplo, el texto. Yo puedo poner texto flotante dentro de mi imagen que estoy diseñando. Puedo poner cajas invisibles y con marco, como es el caso. Entonces yo puedo utilizar el make box, el frame box y el dash box. Respectivamente van a ser una caja vacía con su texto asociado, una caja normal y una caja con líneas punteadas. Esto es el resultado de ese texto que habíamos comentado. Este es mi primer texto, el asociado a el make box. El frame box va a generar esta caja y el dash box va a generar esta otra caja. Entonces copien este texto y verifiquen que les aparezcan las cajas en esta disposición. También podemos utilizar líneas y flechas. Igual utilizamos la instrucción put y en este caso el elemento que vamos a utilizar es una línea, donde la línea tiene la cantidad en X y en Y hacia de donde va a partir mi elemento y la longitud que va a tener. Es decir, con el put yo lo coloco en algún lugar y de ahí le decimos hacia dónde va a ir. ¿Qué es lo que tenemos aquí? Estas unidades van a ser el resultado de una división. Esta división me va a dar la pendiente. La pendiente va a ser la inclinación que va a tener mi línea. Entonces, cuando yo pongo aquí cantidad X y cantidad Y, estoy definiendo una relación de una división para una pendiente. Este cociente que yo estoy definiendo va a indicar la dirección de mi pendiente. Y luego las unidades, la longitud que va a tener, que en este caso es en milímetros, ya que es como hemos estado trabajando. Entonces put line 10 15 me va a definir una pendiente, en este caso horizontal o de 0 y con una longitud de 15, y luego un put line -1 me va a definir una pendiente negativa, como podemos ver aquí. Lo mismo se aplica para los vectores. Definimos sus unidades de pendiente y definimos su longitud que va a tener. Como vemos, la diferencia entre una línea y un vector va a ser la flecha. El texto apilado nos permite, dentro de nuestro canvas de imagen o de nuestro lienzo de imagen, definir una región en la que yo voy a poder poner texto. Este texto es de una sola columna con un punto de referencia en la esquina inferior izquierda, y los renglones los puedo separar yo con la doble diagonal invertida. Si yo quiero utilizar círculos o discos, puedo utilizar la instrucción circle o puedo utilizar la instrucción oval, que me va a definir los elementos para un círculo o una forma oval. Aquí tenemos un ejemplo. Entonces copien este código y vean si les genera una imagen parecida a esta. Si yo quisiera colocar un solo elemento en mi imagen, ya vimos cómo es el ejemplo con un diamante, con la instrucción put. Pero si yo quiero poner varios elementos, puedo utilizar otra instrucción que es multiput. Con la instrucción multiput yo puedo definir n objetos que van a ir incrementándose. Estos n objetos primero tienen que ser definidas sus coordenadas origen X y Y. Luego se va a definir el incremento como intervalos de X y de Y. Y luego vamos a poner el número de objetos que vamos a poner en ese intervalo. Y finalmente el objeto. Como podemos ver aquí, dentro de todo lo que ya hemos definido anteriormente, que es el entorno Figure, el centrado, la longitud y Picture, así como sus finalizaciones,
yo tengo de elemento la instrucción multiput, lo tengo con origen en 1, 1, con un incremento de hasta 15 en ambos elementos, dividiéndolo entre 5 elementos, y lo que voy a poner son daemon, o puedo poner un punto o una coma o una flecha o el elemento que se me permita poner utilizando manejo de texto o entorno matemático en línea. La cuadrícula, usando el paquete GraphPap, se obtiene la siguiente instrucción, que es GraphPaper, donde tenemos como un argumento optativo la separación, después los orígenes X y Y, el ancho y el alto. La separación es la distancia entre las líneas. Esta separación nos va a definir la distancia. Para poder utilizar el GraphPaper, yo debo darle un include package a GraphPap. Entonces, hagan esta gráfica, por favor. Las recomendaciones que utilicen GraphPaper, y las unidades las definen a milímetros, 1 milímetro. Traten de hacer esta figura. Las curvas Bézier, por otra parte, son curvas especiales que son dibujadas usando 3 parámetros: un punto de partida, un punto final y un punto de control que me permite indicar qué tan curvada está esta curva. Aquí yo tengo la definición de una curva de Bézier, y de este lado tengo los elementos que me generan esta curva, tanto los elementos de la curva como el texto flotante que tenemos aquí asociado. Entonces hagan esto y compílenlo. Si yo quiero definir o utilizar todos estos elementos para hacer dibujos sencillos esquemáticos, si yo quisiera definir un grafo, primero coloco los círculos, coloco los textos asociados, y después ya defino con líneas y con vectores el resto de los elementos, como es este el caso. Aquí ya pongo yo lo que son mis conectores entre los vectores. Hagan este ejercicio para ver qué tal les compila. Si yo quisiera dibujar un plano complejo, utilizaría todo esto. Entonces igualmente escriban todo esto, genérenlo y vean qué resultado les da. Por otra parte, desarrollen este texto, generen el resultado, vean que no tenga errores, y tienen que ver qué imagen les va a desplegar. Bueno, por el momento eso sería todo. Muchas gracias, hasta la próxima.